Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar en nuestros micrófonos con Alberto Priego de la Universidad de Comillas. ¿Qué tal, Alberto? Hola, buenas tardes. Bueno, el tema es obligado en estos días, es la situación en Ucrania. Llevamos ya creo que 8 días de combates y yo creo que más de uno se está llevando una gran sorpresa porque el primero, Putin, yo creo que se esperaba que esto iba a ser un paseo parecido a lo del 2014 con la población ucrania un poco apática o que iban a colaborar incluso en las zonas más orientales del país, pero la cosa se le está complicando mucho, ¿no? Sí, sí, vamos, de hecho hay algunos documentos que han salido a la luz de soldados rusos o bien muertos o bien detenidos que nos muestran que el plan de Putin era ocupar Ucrania en 15 días, lo cual es una barbaridad. O sea, lógicamente, Toda cualquier Ucrania. persona, toda Ucrania, sí, cualquier persona mínimamente normal, aunque no hubiera habido oposición, pensaría que es imposible ocupar Ucrania, que es un país más grande que España y más grande que Francia, de 600.000 kilómetros cuadrados, en 15 días. Ya, ya. Y es un error muy repetido por los rusos, porque cuando la primera guerra de Chechenia les pasó lo mismo. O sea, no contemplan que el avance por el campo, digamos, en campo abierto, no es lo mismo que entrar en las ciudades. Entonces, cuando entras en las ciudades te cuesta más trabajo y ellos no están muy acostumbrados a esa lucha cuerpo a cuerpo de contrainsurgencia. Entonces, bueno, es un error de cálculo gordo. Y de hecho, el jefe de Estado Mayor, pues, digamos que ha dimitido, ¿no? Aunque un sistema como Rusia, pues esas dimisiones son muy forzadas. Uh-huh. Vamos a ver lo que ocurre. La resistencia está siendo mucho más fuerte de lo que creían. También los ucranianos tienen mucha más ayuda militar, de suministro, de logística, de la que Putin y cualquiera de nosotros pudo pensar. Y bueno, lo malo es que qué es lo que puede hacer Putin para intentar hacerse con el control de las ciudades, porque es una mente perversa y su capacidad para hacer el mal no tiene límites. Pero hay quienes están planteando de que, bueno, una de las cosas que más nos asombra a todos los europeos es la Unión Europea, que de pronto parecía un organismo que no, que le costaba moverse y tomar decisiones en política exterior y más en cuestiones de defensa. También nos ha dado la sorpresa Alemania, que llevaba con una tradición de no inmiscuirse en asuntos militares por su pasado y ahora directamente han decidido ir a por todas con el presupuesto que van a destinar. Países como la propia España, que hace horas, porque eran hace pocos días, decían, no, nosotros armas no vamos a mandar y hoy ya estamos enviando armas, que no son solo cascos. Es decir, yo creo que ni Putin, ni posiblemente ni Biden, ni los propios europeos se daban cuenta de que esto podía llegar a haber tanta unanimidad, ¿no? Sí, bueno, la respuesta a todo eso es una frase que dijo Borrell el segundo día, creo que fue. Estamos en guerra y estamos en guerra. O sea, creer que esto es una cosa que afecta solamente a Ucrania es un error, ¿no? La Unión Europea, la verdad es que por primera vez en, yo diría, 20 o 30 años, se comporta como lo que se espera de la Unión Europea, que es un grupo de estados que velan por la democracia y por la seguridad en Europa. Para eso se creó, ¿no? No nos vamos a olvidar, la Unión Europea se crea para que Alemania y Francia no se peleen más. Entonces, bueno, pues es una grata sorpresa. Vamos a ver hasta dónde llegamos con esta posición. Es verdad que Alemania, yo creo que el problema de Alemania de armarse y del temor que le pueden tener los europeos, eso estaba ya un poco superado. O sea, Alemania estaba un poco más constreñida en su política exterior porque sus políticos estaban muy cerca de Rusia. Merkel, porque todo el mundo decía que al haber crecido en Europa del Este tenía un cierto temor a los rusos,
y anteriormente a Merkel, que estuvo Schröder, pues Schröder es el vicepresidente de Gazprom, ¿no? Vendió a Alemania por su posición política, por su posición económica mejor. Entonces, bueno, es una grata sorpresa que el nuevo canciller sea tan valiente, que los países europeos estemos mandando armas, y la posición del gobierno a mí me sorprende poco, la verdad, porque yo estoy trabajando en un artículo que va a salir pronto sobre España y la OTAN con relación a Rusia. Y desde los tiempos de prácticamente de Felipe González, todos los gobiernos españoles han tenido una posición excesivamente cercana a Rusia, hasta el punto que nos han llamado la atención la OTAN varias veces. Por ejemplo, en el año 2009, cuando ya había invadido Georgia, pues España firmó un acuerdo de asociación estratégica, nos convertimos en aliados estratégicos de Rusia. Pero es que entre el año 2010 y el año 2016, 60 barcos de guerra rusos repostaron en España. Y en el año 2016, el secretario general de la OTAN, Stoltenberg, nos dijo: esto es contrario al alineamiento estratégico de los aliados. Es decir, pero sin embargo es verdad que este gobierno, que tiene algunos puntos oscuros en política exterior, o sobre todo sus socios, sí que ha sido muy firme con Rusia, mucho más firme que ninguno. Probablemente la personalidad del presidente del gobierno, que él trabajó en la misión de paz de Bosnia, es decir, sus vivencias personales, y al llegar al gobierno, por ejemplo, estos repostajes de barcos acabaron. Y desde que él está en el gobierno no ha habido ninguna visita bilateral entre España y Rusia, en ninguno de los dos sentidos. Entonces yo creo que él personalmente, su posición es muy clara respecto de Rusia. Miembros de su partido no la tenían tan clara, y desde luego Podemos pues no la tienen nada clara, ¿no? Incluso salió un artículo en 2014 en el The Economist en el que planteaba pues que Podemos tenía ciertas simpatías por Rusia. No vamos a decir por qué. Yo creo que es buena noticia, sinceramente. O sea, el pueblo ucraniano lo está pasando francamente mal, pero la reacción de los europeos, de los españoles, pues nos da un poco nos da un poquito de esperanza para el futuro. Yo les decía siempre a mis alumnos que, bueno, yo pues, en mis ratos libres me dedico a estudiar hebreo, y me decían siempre que ¿por qué estudias hebreo? Digo, bueno, pues porque cuando lleguen los rusos a Europa, en algún lugar me tengo que ir a vivir, ¿no? Un poco medio en broma, medio en serio. Es decir, esa condescendencia de todos los europeos con Rusia durante ya más de 20 años, pues nos ha llevado a un callejón sin salida, y Ucrania es la víctima. Bueno, cuando dices Rusia, estamos hablando de la Rusia de Putin, porque evidentemente bueno, la cuando digo cercanía... Rusia, digo Rusia. Sí, sí, no, Digo pero Rusia. es que hoy en día es que ya si uno toma en cuenta la cantidad de tiempo que Rusia está dirigida por Putin, aunque sea electo democráticamente o más o menos democráticamente, porque digamos que el hecho de ser opositor a Putin en Rusia es un oficio muy peligroso. No solamente Navalny lo ha sufrido, sino también otros. Y ahora mismo no tienes la sensación de que quizás los oligarcas, los multimillonarios que han surgido en Rusia después de la debacle de la Unión Soviética, y que estaban apoyando o manteniendo a Putin en el poder, pues ahora le están retirando el saludo, ¿no? Hemos visto cómo, por ejemplo, Abramovich, que ha dejado el fútbol, su club, Sí. lo ha vendido por 2 céntimos, por quien dice rápido, para irse a mediar como representante de Ucrania, siendo él ruso. En nuestro país, Mikhail Friedman, que es su labor más conocida, es dueño de la cadena de supermercados Día en España. Pues él es ruso y ha dicho que va a destinar un fondo para compensar a las víctimas ucranianas. Con lo cual yo creo que hay algunas señales de que algunos amigos de Putin ya no los va a acercar, no los va a sentar cerca en esa mesa enorme que tiene. Sí, hombre, yo decía lo de que no solo Putin, porque es verdad que Putin es el máximo exponente, pero esto se empieza a gestar en el 95.
95, porque en el 95 la OTAN publica un artículo, un informe más bien, sobre su ampliación. ¿No? Había estados que habían pedido entrar en la OTAN, lógicamente, hoy es muy comprensible, antes no era tanto, para algunos, para mí sí. Y Rusia, cuando se publica ese artículo, ese informe en el que dice que pues los estados que quieran ser miembros de la OTAN serán bienvenidos, es tan sencillo como esto, siempre que cumplan unas condiciones, corta toda cooperación. Y la siguiente crisis llega en el 99 con la intervención en Kosovo, donde los militares rusos que estaban en Bosnia con el mandato de Naciones Unidas toman el aeropuerto de Pristina para que no lo tomen las fuerzas de la OTAN, y los británicos y los rusos están a punto de llegar a las manos. Y a partir de ahí son todo crisis recurrentes que hemos ido tapando. Entonces, no solamente es Putin, es verdad que Putin es el máximo exponente, pero desde que los europeístas perdieron su posición con Kozyrev y los eslavófilos o euroasiáticos tomaron el poder primero con Yeltsin y luego con Putin, Rusia ha sido cada vez más agresiva. Y respecto de la oposición, Rusia es profundamente agresiva con la disidencia, hasta el punto de que muchos profesores españoles, extranjeros, británicos, incluido yo mismo, en alguna ocasión hemos recibido alguna llamada de la embajada rusa para decirnos, oiga, no me gusta lo que está usted diciendo, o el embajador quiere hablar con usted. Entonces, evidentemente, si es capaz de llamarnos al orden a los que no somos rusos, ¿qué no puede hacer para frenar la disidencia interna? Pero es verdad que el pueblo ruso, que es un pueblo muy particular culturalmente hablando, se está rebelando. Está rebelando porque muchos rusos pues, han mandado a sus hijos a estudiar fuera, han tenido contacto con Occidente, han visto cómo funcionan las cosas en Occidente y se dan cuenta que eso no puede ser. Y los oligarcas pues, han sido un pilar en la política de Putin, ¿no? En la estrategia de Putin. ¿Qué ocurre? Cuando ven que su dinero empieza a peligrar, porque un problema que ha tenido Rusia siempre es que el dinero de los millonarios rusos no estaba en Rusia, sino que estaba fuera de Rusia. Durante los tiempos de Gorbachev se hizo hubo una iniciativa por la cual, como no sabían cuánto dinero tenían, y para evitar los capitales, dijeron que había que poner un sello a los billetes y que el billete que no tuviera ese sello pues no valdría. Y lo que ocurrió era que los billetes que tienen ese sello no los cogían en las tiendas, sino que cogían los que no tenían límite, porque no querían estar bajo el control del Ministerio de Economía. Pero los oligarcas, qué duda cabe, o sea, son unas personas que tienen un peso específico en la vida pública rusa muy grande, ¿no? Abramovich, pero hay algunos que están en la cárcel, por ejemplo, Jodorowsky. Hay muchos que están en la cárcel. Que, por cierto, España tuvo un conflicto con Rusia en el año 2000 porque Rusia pedía que deportaran a un oligarca, Berezovsky, que tenía pasaporte israelí, porque supuestamente había cometido unos delitos. España se negó porque evidentemente no es una democracia y no iba a ser juzgado pues, justamente, y hubo una crisis bastante gorda entre los dos países. Entonces, hay muchas cosas que se vienen viendo ya desde hace tiempo, pero no las hemos querido ver porque hay intereses económicos, algunos también tienen intereses ideológicos, y hemos llegado hasta aquí porque nos hemos puesto una venda en los ojos. Hablabas de ideología y hay algo que a mí personalmente me desconcierta, que es la acreditación de algunos partidos de izquierda, en España, por ejemplo, que ven a Rusia como heredera del comunismo soviético, ¿no? Sí, sí, sí. Y como que se posicionan con Putin porque los demás son capitalistas. Sí, hay un cierto romanticismo, ¿no? Yo hablaba con un diplomático español, cuyo nombre no voy a decir, y él me planteaba, intentábamos explicar por qué se había firmado ese acuerdo de asociación estratégica, que es una auténtica aberración. O sea, firmó un acuerdo con Rusia en el año 2009. Bueno, y hay un diplomático español que me decía, mira, es una cuestión ideológica, nada más. Hay cierto sector de la política española que lo ve como una oposición a Estados Unidos, y para ellos eso les basta, y piensan que son lo que no son, que son los herederos soviéticos, que son socialistas. No lo sé exactamente cuál es su componenda mental que se hacen. Pero vamos, Putin es lo que es un señor vinculado al KGB, es un señor que vigilaba a todos los mandatarios norteamericanos que pisaban la RDA, es una persona pues con un pasado muy oscuro, y evidentemente pues
sus métodos son los del KGB. Es decir, si el KGB tenía que matar a alguien para eliminar cierta acción, pues lo hacían. Y eso es lo que está haciendo Putin. No tiene ningún tipo de escrúpulos. Si tiene que bombardear un hospital, lo bombardea. O si tiene que bombardear un monumento del Holocausto, pues también lo bombardea. Es decir, es una persona que no se va a parar ante nada, y eso es un problema. Ese es un problema suyo, pero que también podría convertirse en un problema para todos, ¿no? Porque también ha estado ahí jugando a sacar la carta nuclear. Pero evidentemente eso, si juega eso, pues se acabó el juego para todos, ¿no? ¿Eso no lo sabe o es para simplemente que los europeos nos sintamos amenazados? A ver, en principio lo planteamos como un órdago, que él dice, yo puedo llegar hasta el final para que nosotros, esto es como lo que los americanos llaman el chicken game, ¿no? Que son dos coches que van uno enfrente del otro en dirección contraria y a ver quién se quita antes. En principio eso es lo que entendemos que pasa por su cabeza, pero como realmente nadie sabe lo que verdaderamente pasa por su cabeza y hasta dónde puede llegar, pues no lo sabemos. Gracias a Dios, España y los países de la OTAN tenemos el escudo antimisiles, escudo tan criticado por ciertos sectores, diciendo pues, que esto amenazaba a Rusia. Yo nunca entendí por qué un arma defensiva amenaza a Rusia, ¿no? ¿Por qué Marruecos, Argelia, no sé, cualquier país que está en el borde de la OTAN no se sentía amenazado porque hubiera un escudo antimisiles? Solo te puedes sentir amenazado por un escudo antimisiles si tú tienes la voluntad de atacar a ese Estado. Pues gracias a Dios tenemos ese escudo. No sabemos lo efectivo que es porque no hemos tenido la desgracia de tenerlo que usar, como por ejemplo sí que la han tenido los israelíes con el Iron Dome, pero yo creo que ahí tenemos una carta más que Putin. Lo que ocurre es que un misil con carga nuclear que pase puede ser 100 millones de muertos. Entonces, hay que intentar que la cosa no llegue hasta ese punto, pero es muy difícil evitarlo porque no sabemos cuál va a ser la opción de Putin. Yo las semanas antes de la guerra daba tres escenarios, uno que era un incremento del territorio ganado en Crimea, o sea, hacer un avance desde el sur, un reconocimiento del Donbass, también se dio, y como tercer escenario, que lo veía muy improbable, era un avance por el norte y una ocupación como la que está habiendo. Es decir, nadie pudo pensar, y de hecho es una locura, plantear una ocupación del país entero. Pero Putin es así, entonces no hay que descartar ningún escenario. O sea que pese a que las cifras parece que no le están acompañando, que hay muchos problemas logísticos, que esa caravana de blindados que mide 40 kilómetros, pues se ha quedado sin gasolina y cosas así, pues tú crees que esto va a seguir, no solamente la amenaza velada, sino que va a seguir aumentando de violencia todavía incluso a partir de ahora? Sí, él va a hacer todo el daño que pueda. Y si es necesario, muere matando, como se dice. Lo que pasa es que el ejército ruso es un ejército muy poquito profesional. Un 30% de los soldados son soldados reclutas. Y, por ejemplo, tienen gravísimos problemas de adicción a las drogas entre los soldados, al alcohol. Las armas que utilizan son armas de hace muchísimos años. Hasta hace muy poco carecían de visores nocturnos. Es decir, no es un ejército comparable a ningún ejército europeo. Los ucranianos lo hicieron muy bien cuando vieron en 2014 que ocurría lo que ocurría. Se dedicaron a rearmarse, compraron unos drones a los turcos que están funcionando fenomenal, cambiaron una cosa muy importante, cambiaron la doctrina del ejército, porque hasta el 2014 la doctrina que tenía el ejército, la que se enseñaba en las academias militares, era la rusa o la soviética. Entonces, ¿qué ocurrió en 2014? Que los rusos sabían cómo iban a reaccionar los ucranianos, pero eso gracias a la OTAN, que tiene varios centros de adiestramiento en Ucrania, han cambiado la doctrina, han cambiado las armas, han cambiado la munición, han cambiado la forma de organizarse. Y eso también ha tenido un efecto en la resistencia que están teniendo las fuerzas rusas, claro, porque no se comportan como ellos creían y están mucho mejor equipados de lo que pensaban. Todos sabíamos que estábamos mejor equipados, pero parece ser que Putin no lo quería ver. Probablemente alguien se lo dijo y él no lo escuchó. Uh-huh.
Y como siempre, o como en las películas, digamos, los chinos son una incógnita. Se supone que están apoyando, en las Mm. Naciones Unidas no votan a favor de, o sea, en contra de las condenas a Rusia. Eh, Sus bancos tienen gran parte del efectivo del que puede llegar a disponer Rusia, porque, entre otras cosas, yo creo que una de las medidas más efectivas ha sido el bloqueo de los capitales, ¿no? De esto del SWIFT y Sí. de la financiación. Eh, ¿Qué papel puede jugar China? ¿China puede llegar a parar a Putin cuando la cosa se desmadre? No, a ver, China, una de las grandes cosas que hemos sacado o estamos sacando de esta guerra es que China ha vuelto a ser China. Porque China se estaba comportando como un actor mucho más agresivo de lo que es. O sea, China tiene unos principios en política exterior, de los cuales el más famoso es la no injerencia en asuntos internos y, sobre todo, ponerse de perfil en cualquier votación. Ha habido 2 o 3 votaciones en el Consejo de Seguridad en las que China ha votado no. Por ejemplo, una fue Libia, porque no se fiaba mucho de que los rusos no fueron a votar. No, pero China se abstiene porque culturalmente se abstiene, porque en la cultura china, la cultura asiática, digamos que está muy mal visto mostrar tu opinión. Entonces, China lo que está haciendo es ponerse de perfil. Pero es lo que se espera de China, no se espera un apoyo brutal. Entonces, no va a hacer nada en contra de Rusia, pero no va a rescatar a Rusia, sin lugar a dudas. También China y Rusia tienen una relación particular, es decir, son amigos, más que amigos, son compañeros de viaje, ¿no? Entonces, China, pues si en un momento dado cae Rusia, para China muchísimo mejor. Claro, China eso. ha sido un instrumento para... No va a hacer nada porque caiga, pero tampoco va a hacer nada por ayudarle. Si hay dinero en China ruso, ese dinero no va a volver a Rusia jamás. Para China, la doctrina euroasiática que tanto se ha pregonado en los últimos años respecto a Rusia, pues no es un elemento ideológico importante, porque para ellos lo importante es el propio universo chino, que ya es un planeta en sí mismo, ¿no? Es decir, que si está Rusia, bien, y si no está Rusia, también. Sí, China tiene sus intereses y no mira hacia Europa, sino mira hacia el Pacífico. Para China la prioridad número 1 es reconquistar Taiwán. Hubo algunas personas que pensaron que esto iba a ser una crisis a 3 bandas y que lo siguiente que iba a ocurrir era una invasión rusa de Taiwán y lo siguiente iba a ser una invasión o al menos un ataque de Corea del Norte a Corea del Sur. Afortunadamente parece que eso no va a ocurrir, ¿vale? Yo creo que los chinos son especialistas en copiar, no solamente las patentes, sino también cuando ven que algo ocurre, copian lo que no tienen que hacer. Ya ocurrió en Tiananmen y ocurrió pues, cuando Rusia cayó, China dijo, aquí hay que cambiar cosas y yo creo que China se ha dado cuenta que Occidente está mucho más unido de lo que todos creíamos y que no van a tolerar una agresión hacia un tercer estado, ¿vale? Un tercer estado puede ser Taiwán, más Taiwán tiene el flota americana, o sea que es mucho más fácilmente defendible. Bueno, pues para saber más tendremos que esperar que pase el tiempo, porque si hubiéramos hablado de esto hace 10 días, seguramente los análisis hubieran sido muy distintos, porque, Absolutamente. porque como tú dices, aquí el mayor factor desequilibrante es la propia personalidad de Putin, ¿no? Quizás, porque son unas decisiones que no siguen ninguna doctrina más que la de él mismo. Sí, es vamos, no descubro nada, es un ególatra y es una persona que no está acostumbrada a que le digan que no. Entonces, si vemos la cantidad de primeros ministros y de ministros de Asuntos Exteriores que ha sacado de la primera fila, pues tendríamos que hacer varios programas, ¿no? Hay quien dice que también tiene síndrome de Asperger. La verdad es que es un gran desconocido, o sea, se sabe muy poco de él. Hay una biografía construida y autorizada por él que la hizo Richard Sakwa, que es un profesor marxista británico y que es un adorador de Putin. Entonces, se sabe muy poquito de él. Bueno,
John, tampoco me gustaría conocer demasiado más sobre este personaje y que bajara un poco de las noticias. Antes nos quejábamos que estábamos todo el tiempo hablando de la pandemia, ahora se la echa un poquito de menos con lo que nos está cayendo últimamente. Pues muchas gracias, Alberto Priego, por habernos atendido. Sabemos que estás muy solicitado por los medios de comunicación para poner en contexto lo que está pasando y que desconcierta a unos y a otros. Hasta la próxima. Gracias a vosotros, adiós.